Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento como Álvaro Jiménez Vidón. Soy socio del bufete Jiménez Vidón Abogados. Nos encontramos en la Avenida de la Constitución y somos abogados especializados en materia laboral y de seguridad social. Igualmente representamos a muchas asociaciones a nivel de Andalucía, concretamente aquí a la Asociación de AFICAR, agradeciendo siempre la magnífica actuación que llevan a cabo, ya que es cierto que, que hay muchas personas que cuando vienen al despacho con esta patología, fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química, hipersensibilidad, pues vienen un poco, digamos, desorientados porque no están amparados ni saben de un asesoramiento jurídico que puedan llevar a cabo porque se encuentran muy limitadas. En primer lugar, lo que yo quería comentar de este tema y lo que vamos a enfocar en la conferencia desde mi punto de vista jurídico es cuando una persona que padece fibromialgia y fatiga crónica y se encuentra limitada en su día a día o incluso para sus actividades laborales, pues puede solicitar una prestación de la Seguridad Social Contributiva, que son las incapacidades permanentes. Hemos de diferenciar varios tipos de grados y varios grados que hay de invalidez, ¿vale? No es lo mismo una persona que se encuentre muy limitada, más afectada. Hay personas que directamente tienen una breve limitación para su actividad laboral, pero pueden desempeñarla con otra. Entonces, dependiendo de la limitación que tenga cada persona y el cuadro pluripatológico, pues puede solicitar un grado u otro de incapacidad permanente. Tenemos 4 grados de invalidez permanente según el artículo 194, que es la que rige la Ley General de la Seguridad Social. Empezando por el grado más bajo, tenemos la que se llama la incapacidad permanente parcial. ¿Cuál es la incapacidad permanente parcial? Pues es aquella que te limita en tu rendimiento laboral en un mínimo, habla la ley, de un 33%, ¿vale? Pero sin que te impide desempeñar lo que es tu actividad laboral del día a día. Un claro ejemplo: una persona que trabaja en la obra y se cae de un andamio. Esa persona pues se lesiona el brazo y efectivamente con esa lesión y con esa rehabilitación ha perdido cierta disminución y cierta habilidad, pero esa persona puede seguir desempeñando su actividad laboral. Entonces, de esa forma, el grado que la Seguridad Social le reconocería sería el grado de incapacidad permanente parcial. A continuación, un poco por encima, tenemos lo que es la incapacidad permanente total, que es aquella que incapacita para lo que es tu profesión habitual. Es decir, una persona que, por ejemplo, es limpiadora, tiene problemas cervicales y lumbares, pues esa persona, si se acreditan esas patologías con los informes médicos, pues efectivamente esa persona no puede desempeñar su actividad laboral. Pero, sin embargo, la prestación que le daría la Seguridad Social es compatible con otra actividad laboral que podría desempeñar distinta a la que venía realizando. Es decir, esa persona que es limpiadora, si se le concede una incapacidad permanente para su profesión habitual, percibiría una prestación de la Seguridad Social compatible con otro trabajo distinto al que venía desempeñando. A continuación, tendríamos el grado de incapacidad permanente absoluta, aquella persona que con las limitaciones y patologías que padece, pues no puede desempeñar ninguna actividad laboral. Ahora mismo, por ejemplo, un caso, personas con cáncer terminales, personas que tienen una parálisis, personas que han perdido prácticamente la visión, pues en esos casos, se acredita con documentación médica, pues podría solicitarte una prestación para toda actividad laboral y no podría desempeñar ninguna. Y ya por último tendríamos el grado máximo y más severo, que es la absoluta, en el grado más severo, que es la gran invalidez, ¿vale? Que es aquella que requiere ya la ayuda de una tercera persona para poder desempeñar lo que son las actividades ya no laborales, sino que directamente el asearse, el peinarse, el poder salir a hacer la compra. Esa persona que ya ni por sí misma está capacitada para poder realizarlo, pues requiere la ayuda de una tercera persona y si todo ello se acreditase, pues se percibiría el grado de gran invalidez. Dependiendo del grado, pues se percibe una prestación u otra. En el caso que hemos comentado, que hemos empezado la incapacidad permanente parcial, la Seguridad Social abonaría un pago de 24 mensualidades. Recordemos que es aquella persona que tiene una disminución, hemos puesto el caso de esa persona que trabaja en la obra, que se cae de un andamio, pues la Seguridad Social ahí en esos casos le abonaría un pago de 24 mensualidades, pero continuaría desempeñando lo que es su actividad laboral. En el siguiente caso de la incapacidad permanente total, que es la que hemos dicho que es el caso de la limpiadora, aquella persona que no podría desempeñar esa actividad, percibiría de la Seguridad Social un 55% de su base hasta los 55 años. Y a partir de los 55 años se actualizaría al 75%. Y esa prestación, como hemos dicho, es compatible con otra actividad laboral. Es decir, si a esa persona le dan una invalidez para limpiadora, percibiría la prestación de la incapacidad de la Seguridad Social y compatible con otra actividad laboral distinta a la por la que le han dado la prestación.
Tercer lugar, con la incapacidad permanente absoluta, es aquella persona que no puede desempeñar ninguna, pues ahí percibiría el 100% de su base. Esa persona tiene una base de contingencias común en su nómina de 1.200 euros, pues percibiría el 100% y además libre de todo tipo de retenciones. Y ya en el último caso de la gran invalidez, pues percibiría, si en la absoluta es el 100%, ahí sería el 150%. Más que nada ese 50% de más con la absoluta, por el tema de que si necesita de una tercera persona que le esté asistiendo y demás, pues un poco el pago de la Seguridad Social del 150% es también para compensar ese gasto extraordinario que requiere esa persona de tener que requerir de la ayuda de una tercera persona. Es muy importante saber, y se lo explico a los clientes que vienen al despacho, que no toda persona que tiene fibromialgia y fatiga crónica es merecedor de una invalidez permanente. O sea, nosotros en el despacho, como llevamos muchos asuntos y hemos ganado mucho pronunciamiento, me dicen, Álvaro, es que yo he visto que ayer sacaste una noticia en prensa, yo tengo lo mismo que esa persona. No, lo mismo es imposible tener, porque es muy complicado que padezca exactamente las mismas patologías y después lo que hay que valorar es si te limita. A lo mejor hay personas con fibromialgia que están perfectamente, de hecho las tengo en el despacho. Y hay otra persona que, sin embargo, pues le limita funcionalmente hasta que no se puede ni levantar de la cama. Entonces, hay que valorar. Y es lo que yo en el despacho explico, que no todos los que tienen fibromialgia tienen ya directamente la prestación asegurada, ni mucho menos. Como bien sabréis, todo esto, la fibromialgia va por puntos de gatillo. Ahora mismo los 18 y 18 puntos de gatillo sería lo máximo, y el Tribunal Supremo ahora mismo fija a partir de 14 puntos de gatillo ya se entiende que la fibromialgia es severa. Al igual que la fatiga crónica, ahora mismo el pulso doctrinal está en que hay distintos grados, grado 1, 2, 3 y 4 es la máxima. Ya la jurisprudencia te habla de que el grado 3 y 4 ya sí es invalidante. Entonces, eso es lo que hay que valorar a la hora de ver si una persona pues, es merecedora de una invalidez o no. Yo en el despacho me han venido muchos clientes y directamente he analizado toda la documentación médica y he podido comprobar que no merecen una invalidez porque tienen una fibromialgia muy leve y tienen poco más. Entonces, directamente, pues, una vez que se analizan, pues decimos que no es merecedora porque no se puede presentar algo que después sabemos que en los juzgados nos lo van a echar para atrás. Entonces, es muy importante que nos preguntaremos cómo se tramitan estos procedimientos. Porque, claro, es verdad que nosotros, como damos muchas conferencias y demás, pues vemos que hay muchas personas que están, pues, como es normal, desamparadas, no saben qué trámites hay que hacer, cuándo es beneficiaria, cuándo no. Entonces, es muy importante saber que hay unos requisitos primordiales a la hora de solicitar la invalidez. Hay que tener un mínimo de 5 años cotizados. Recordemos que tenemos aquí una prestación contributiva de la Seguridad Social. Entonces, la Seguridad Social, si nos va a dar o nos va a conceder una prestación, lo primero que hay que tener es un mínimo de años cotizados. Y la ley te exige ahora mismo 5 años. Después hay un cálculo ya, dependiendo de la edad, que te puede subir un poco. Pero un mínimo de 5 años cotizados hay que tener. Aquella persona, ayer me llama un cliente, Álvaro, tengo 3 años y 8 meses cotizados. Pues ya directamente sabemos que es imposible que se pueda tramitar esa prestación porque la ley ya, el primer requisito, lo incumplimos, que son los 5 años. Entonces, muy importante, aquella persona que se encuentre impedida y demás, que si quiere solicitar esta prestación contributiva tiene que tener el mínimo de 5 años cotizados. Si no los tiene, que es la otra opción que hay, tendremos que pedir una no contributiva, que se tramitaría ante la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Las contributivas es ante el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, y las no contributivas son ante la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. ¿Qué es lo que pasa? Que las no contributivas, para poder solicitar y recibir una prestación, te exigen que tenga un grado de minusvalía o discapacidad del 65%. Ahora mismo la ley de minusválidos establece que a partir de un grado de un 33% ya se te considera como minusválido o discapacitado, pero eso no conlleva prestación. Eso lo que conlleva son beneficios fiscales, temas de aparcamientos, temas de autobuses gratuitos, una serie de beneficios o ventajas, incluso fiscales, a la hora de las tributaciones, pero eso no conlleva prestación. Si tú no llegas a los 5 años cotizados y te quieres solicitar una prestación, tienes que llegar a un 65%. Y, hombre, 65% pues es un grado, los tenemos en el despacho, por supuesto, pero que es un grado bastante alto que muchas veces pues no lo reconocen. Es curioso porque anteriormente, hasta el año 2017 o 18, cuando te concedían una incapacidad permanente total, automáticamente te concedían un 33% del grado de minusvalía o discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2017 o 18 ya los organismos se separaron. ¿Por qué? Porque ante la Seguridad Social ya estábamos consiguiendo, por ejemplo, con la fibromialgia y la fatiga crónica, incapacidades. Sin embargo, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social no reconoce la fibromialgia y la fatiga crónica como una patología.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando veían que había incapacidades que se concedían y automáticamente daban el 33% y ellos no las reconocían, dijeron hasta aquí. ¿Qué quieres? ¿Una incapacidad permanente? Reclámala ante el INS. ¿Qué quieres? ¿Una discapacidad? Tienes que venir aquí a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y pasar el tribunal nuestro. Entonces ya se han dividido. Ya directamente no era como antes, que con la absoluta te daban un 65% y con la total te daban un 33%. Ya no. Ya te pueden dar una total y que después te den un 20% de discapacidad. Entonces, bueno, eso ha sido como consecuencia que en parte ha sido bueno porque hemos conseguido con la batalla judicial diaria pues conseguir la fibromialgia como una patología ya invalidante y merecedora de una invalidez, pero efectivamente si después quiere una persona que se le reconozca el grado de discapacidad para acceder a un puesto de trabajo, para beneficios fiscales, para parking gratuito, pues tiene que dirigirse a la Consejería de Igualdad que está en la calle Japón. ¿Cómo se tramitan estos procedimientos? Pues lo primero que hay que hacer es presentar un formulario que aparece en la página de la Seguridad Social. Formulario donde se rellena con los datos personales de cada persona, trabajo que ha desempeñado, funciones que ha desempeñado, si tienes hijos o no, porque por cada 2 hijos que se tiene, la prestación se incrementa en un 5%. Y cuenta bancaria a los efectos de la futura prestación y su firma. Esa solicitud se presenta junto con unas alegaciones, eso se puede presentar así tal cual en la Seguridad Social, pero a la vista de nuestra experiencia vemos que tiene más fuerza cuando va acompañado de un escrito de alegaciones de un abogado, como es el caso que hacemos nosotros, donde yo explico qué categoría tiene esa persona, qué funciones desempeña, cuál es su cuadro pluripatológico, cuáles son sus limitaciones, por qué con ese cuadro pluripatológico no puede desempeñar ninguna actividad laboral, jurisprudencia que aportamos, lo enfocamos de una forma que quieras que no es lo mismo presentar un formulario así en la Seguridad Social que presentado acompañado de unas alegaciones de abogado y unido a toda la documentación médica que posea. Ya puede ser documentación médica de la Seguridad Social, que es muy importante ya que son médicos imparciales y objetivos, y después acompañado siempre de documentación de médicos privados, psicólogos, psiquiatras, que también perfectamente son válidos. Eso se tiene que presentar en la Seguridad Social, que ahora mismo con el tema de la pandemia pues lo presentamos de manera telemática. Antes iba directamente al registro y lo sellaban. Ahora ya, como no se pueden pedir citas, pues se presenta todo de manera telemática y mucho más rápido porque automáticamente en el momento que lo registre ya llega al expediente administrativo de la Seguridad Social. Una vez que lo presentemos, el tribunal médico va a llamar a cada persona. Le van a llamar, unas 3 o 4 semanas lo que están tardando, un poquito más ahora con la pandemia, y te citan. Entonces, una vez que le citen allí, le van a decir, usted, ¿qué le pasa? Documentación médica. Bueno, ya me han hablado de todo tipo allí en el tribunal médico. Quien valora un poco esta situación es el tribunal médico, que es el EBI, el equipo de evaluación de incapacidades. Y bueno, hay médicos que son un poco más desagradables, como en todos lados, y hay médicos que son un poquito más agradables. Eso ya hay clientes que me han dicho que han salido llorando. Bueno, pues ya cada uno, efectivamente, sabemos que la personalidad pues está en todas las profesiones, pero ahí lo que van a preguntar es, oiga usted, ¿qué le pasa? Documentación médica. Se lo enseña y una vez que ya se le enseña, emite un informe y un tribunal es quien decide si conceden o no conceden la incapacidad. Que la conceden, genial, ya la hemos conseguido en vía administrativa. Que no, tenemos un segundo intento en vía administrativa en el plazo de 30 días a través de lo que se llama reclamación previa y la presentamos, igualmente, telemática. Es una segunda oportunidad y que es obligatorio, que hay que cumplimentar. Una vez que lo presentemos, tienen ahora 45 días para contestar. Pueden volver a decir que sí o pueden volver a decir que no. ¿Que dicen que no? Ya se abre la vía judicial. Presentamos la demanda y nos citan para un juicio. Más o menos, ¿cuánto puede suponer? Nos preguntaremos, ¿cuánto supone de tiempo este trámite? Pues es cierto que son procedimientos un poco lentos porque se tramitan a través del orden social. La jurisdicción social está bastante colapsada con todos los problemas laborales que tiene y estos procedimientos encima de invalidez permanente pues no son de los prioritarios. Entonces, un procedimiento más o menos de este tema pues está tardando en torno a los 2 años desde que se inicia hasta el final. ¿Qué es lo que pasa? Que si después se consigue la invalidez permanente, pues te la abonarían con efectos retroactivos, es decir, del momento en que nosotros lo solicitamos. Esto muchas veces, lo que digo, depende también, a veces depende un poco de los jueces que nos toque. Como todo, pues hay personas que, como también se ha dicho por el médico, hay jueces que creen en la fibromialgia y otros jueces, por lo mejor, que no creen tanto. Entonces nosotros tenemos ahora mismo 12 juzgados de lo social. Hay algunos que yo cuando veo que me toca el juicio ahí, digo, tenemos posibilidad de ganarlo, sin embargo hay otros que sé que como me toque lo vamos a tener más complicado. Entonces pero eso es aleatorio, yo presento la demanda vía judicial y se turna a un juzgado o a otro, eso no depende ya de nosotros. Hay concretamente uno en los juzgados de lo social,
que es que literalmente ya se puede estar una persona medio muriendo, que es que no la concede, no quiere, no quiere conceder la invalidez. Entonces, pues nada, hace poco tuve yo un juicio con él, un vigilante de seguridad con unos problemas, unas patologías físicas que no podía ni levantarse de la cama y nada, me dijo que no me daba ningún grado. Tuve que recurrir, presentar ante el TSJ, que es el órgano superior que hay, a los juzgados, y ahí me lo han concedido. Pero claro, hemos tenido que esperar, si ya eran 2 años de por sí, pues hemos tenido que esperar otro año más por culpa de que esa persona no quiere abrir la mentalidad y no quiere conceder directamente ningún grado de incapacidad. Entonces, por eso es verdad que estas patologías, pues bueno, dependen un poco. Yo veo que hay casos que son muy claros, la documentación médica está muy clarita y está claro que ese juicio se debería de ganar, pero hay otros casos que está un poco que si sí, que si no, entonces depende un poquito de esa opinión, de ese subjetivismo que pueda tener en ese momento el juzgado. Hemos dicho que igualmente es importante y es un requisito fundamental a la hora de solicitar la prestación estar de alta en una empresa. Una persona tiene que estar de alta en una empresa o en situación asimilada al alta, como es cobrando el desempleo, o como demandante de empleo, que está apuntado en la oficina del INEM. ¿Vale? En esos 3 momentos, en cualquier momento puede solicitar una prestación una persona. Si una persona no está ni trabajando, no está cobrando el desempleo y no está apuntado como demandante de empleo, pues no cumpliría ese requisito y no podría solicitarla. Pero eso es tan fácil como llamar a la oficina del INEM, pedir una cita y darse de alta como demandante de empleo. Desde ese momento ya podría perfectamente solicitarlo. Es cierto que antes de solicitar una prestación, lo lógico es, una persona lleva trabajando 10, 8, 20 años, lo normal es que se acoja primero a un periodo de IT. IT significa incapacidad temporal o incapacidad transitoria o momento por el cual ahora mismo se puede estar una persona de baja médica hasta 1 año, prorrogable después por otros 180 días más, para ver si esa lesión o esas patologías que padece son determinantes, son crónicas o son degenerativas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que una persona durante un tiempo de baja se recupera. Personas que han sufrido en los casos sobre todo de accidentes laborales. Cuando una persona sufre un accidente laboral, probablemente, o en algunos casos, en otros no, a través de rehabilitación y demás, está en una situación de IT que a lo mejor al año ya esa persona está perfectamente cualificada para volver a trabajo. Pues perfecto. El problema es con las patologías como son la fibromialgia y fatiga crónica, que por desgracia pues son patologías crónicas, degenerativas, irreversibles, que no tienen prácticamente cura. Que sí que tienen tratamientos paliativos. Siempre se ponen los informes médicos, pilates, yoga, pero bueno, el que tiene la patología, por mucho pilates y por mucho yoga que haga, finalmente está igualmente pedida y no puede desempeñar su actividad laboral. Muy importante a la hora de solicitarlo, buscar una buena documentación médica. Yo sé que hay muchos clientes que me vienen al despacho y me dicen: Álvaro, es que he dicho que tengo fibromialgia y me han dicho, pues entonces usted vaya al psicólogo o al psiquiatra. ¿Que tendrá que ver una cosa? Bueno, sí tienen que ver, porque claro, cuando a una persona le afecta un dolor y tiene un dolor musculoesquelético generalizado y le afecta físicamente, y antes esa persona podía andar 1 hora y ahora anda 3 minutos, se tiene que ir de la cama, pues al final claro que te afecta psicológicamente. Ya después la psicóloga hablará un poco también de ese tratamiento, porque claro, pero eso creo que es algo normal, pero yo entiendo, no soy médico, pero ya llevo mucho tiempo viendo a clientes con estas patologías y lo último que yo pienso es que esto sea un tema psíquico. De hecho, nos preguntamos muchas veces, yo creo que los médicos sabrán, pero bueno, esa pregunta sería bastante interesante de cuál es el desencadenante, digamos, de la fibromialgia y otra pregunta que yo también me hago, desde mi conocimiento médico, es ¿por qué afectan el 90 y tantos % a las mujeres? Porque prácticamente son todos mujeres. Yo en el despacho de 400, 500 expedientes que tenemos, por lo mejor un 5% son hombres, los demás, la mayoría son mujeres, algo que lo he hablado muchas veces con médicos y demás, no sé si el doctor Manuel podrá después, porque es curioso, porque yo no lo sé ni mucho menos. Siempre se ha hablado de que las mujeres son, y es verdad, el perfil que tienen, son todas personas muy responsables, son personas muy trabajadoras, son personas que quieren llevar todo para adelante. Muchas veces me pregunto, siempre se me ha hablado también de que a lo mejor un hecho fuerte en su vida que le haya podido marcar y a partir de ahí vaya desarrollando la fibromialgia. Yo la verdad que lo desconozco por completo, pero es verdad que son siempre el mismo perfil de personas, es siempre igual. Y efectivamente, en ningún momento son personas que quieran buscar la paga de la Seguridad Social, como muchos médicos creo que piensan, algunos del Tribunal Médico, insisto, los del INC, que son en ese caso un poco más exigentes, porque precisamente cuando vienen al despacho me dicen: yo no quiero una incapacidad, lo que pasa es que estoy muy mal. Y digo, bueno, entonces habrá que solicitarla, ¿no? Hay 2 opciones, o pedimos la prestación o tienes que ir al trabajo, no hay otra opción.
Entonces, no, es que yo quiero trabajar, yo no quiero dejar mi empresa. Bueno, ya. El problema es que si sigues trabajando te vas a hacer más daño todavía. Entonces, lo interesante es paralizarlo. Vamos a buscar una buena documentación médica de los informes de los especialistas, reumatólogos, traumatólogos, psicólogos, psiquiatras, que acrediten un poco cuáles son las patologías que tiene y, sobre todo, la limitación funcional que ello conlleva. Porque hay personas, como digo, que pueden tener fibromialgia, pero están perfectamente y pueden desempeñar una vida normalizada. El problema es aquellas personas que la padecen y que después incluso pues, te limitan en tu día a día. Entonces ahí ya es cuando sí se puede solicitar la prestación. Es muy importante igualmente saber, como he dicho, los documentos médicos. Siempre es bueno un procedimiento esto no iniciarlo con el primer parte del médico de cabecera que se tiene, ¿no? Oiga usted, hay que ver primero que haya una evolución, que haya una evolución de varios años, digamos, que esta persona pues está resultando ser impedida, porque una persona que de pronto en un mes tiene un dolor y ya quiere solicitar una prestación, es mejor esperar, estar un tiempo de baja y si efectivamente esas patologías y esa evolución es negativa, pues ya sí solicitar la prestación. Muy importante igualmente, cuando nosotros conseguimos una prestación, hace poco tuvimos un cliente en el despacho que hace pues 5 años le conseguimos la incapacidad permanente absoluta y de pronto me llegó el otro día al despacho que se la habían quitado. Digo, claro, ¿pero qué es lo que ha pasado? Y claro, no me lo quería decir a mí. Y yo, no me lo dijo. Y yo, pero bueno, si tus informes dicen aquí que te la dieron en 2015, ¿las 2015 qué patología había? Fibromialgia, fatiga crónica, hernias discales, obesidad, trastorno ansioso depresivo. Y digo, bueno, a ver en 2020 qué tiene. Compruebo la documentación, exactamente lo mismo. Y digo, bueno, ¿y por qué le habrán quitado la incapacidad a este señor? Total, que presenté una impugnación de esa revocación de la incapacidad que tenía concedida este señor. Y claro, cuando llego a juicio, pues el letrado del INS para el juicio y dice, señoría, ¿pueden ustedes ponerme este vídeo que tenemos aquí? Y claro, sale a este señor jugando al tenis. Entonces, claro, una persona con una absoluta, no quiere decir que una persona que tenga una invalidez ya no pueda hacer nada y tenga que estar en su casa metida todo el día, ¿no? Ni mucho menos, pero hombre, de ahí a un deporte ya tan físico como es el tenis y demás, pues la verdad que era un poco contradictorio. Y claro, cuando lo vi directamente yo no sabía dónde meterme porque el cliente debió haberme avisado que estaba haciendo esas actividades para yo por lo menos ir preparado. Claro, cuando llego allí yo digo, vamos a ver, si en 2015 y en 2021 tiene lo mismo, ¿cómo es posible que en 2015 me den la absoluta y ahora me la quiten? No tenía mucho sentido hasta que vi el vídeo. Entonces, claro, es cierto que las incapacidades y por lo normal las personas que la padecen y se las reconocen pues llevan una vida más limitada, pero tampoco llegan a ese extremo. Esos son efectivamente aquellas personas que pasan el tribunal médico, medio engañan al tribunal médico y salen con la incapacidad, que efectivamente creo que tampoco es lo que ninguno quiere, que aquí hay que ser un poquito también honrado y son al final pensiones que, bueno, que son de la Seguridad Social y que al final veo que por esos casos pagan justos por pecadores. El que después llega la persona que realmente la merece y por lo que sea, pues a raíz de esas personas que están intentando conseguirla sin realmente tener patologías, pues no la consiguen. Entonces, bueno, terminando un poco ya nuestra ponencia, yo animo a todas aquellas personas, en primer lugar, que acudan a las que padecen fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química, hipersensibilidad u otras patologías de esta índole, pues que acudan en primer lugar a las asociaciones. Efectivamente, creo que ahí es donde compartes lo que te ocurre y lo entienden, porque es verdad que hay en muchos lugares incluso temas de familia, me he encontrado yo, que ni su marido le cree la enfermedad, entonces claro, pues al final puede incluso acabar un conflicto familiar. Entonces claro, sin embargo en las asociaciones, que hay tantísimas personas que por desgracia las padecen y demás, pero bueno, siempre pues al final te apoyas un poco en personas que están en la misma situación e igualmente por supuesto nosotros como despacho jurídico pues estamos constantemente en los juzgados y llevamos muchos años luchando por que se reconozca, que ya por suerte se ha reconocido la fibromialgia como una patología invalidante y que por supuesto que estaremos encantados nosotros de poder atenderle, que igualmente después dejará algunas tarjetas para el caso de que alguien tenga cualquier duda, estaremos encantados de atenderle. Pues nada, muchas gracias a todos. Hola a todos, me presento de nuevo, soy Susana Bonet Palma y soy psicóloga general sanitaria. Lo primero que quería hacer era agradecer a la asociación haberme invitado hoy aquí y para poder poner a vuestra disposición
mis conocimientos y mi servicio. Bueno, voy a comentar un poquito primero para presentarme dónde trabajo y a qué me dedico, ¿vale? Actualmente estoy trabajando en una unidad de reproducción asistida llamada Imer Sevilla, donde mi labor es el acompañamiento y el apoyo psicológico a las parejas que se someten a los tratamientos de fertilidad. También trabajo en el Centro Psicosanitario Galiani, en el área de adultos, y tengo mi propia consulta privada en la Avenida de la Constitución, en la que realizo principalmente evaluaciones psicológicas y terapias individualizadas con personas con fibromialgia. Llevo ya varios años dedicada al campo de la psicología clínica y también varios años colaborando con el despacho bueno, pues del letrado Álvaro, que acaba de estar aquí con nosotros. Mi trabajo en colaboración con el despacho de Álvaro consiste en realizar evaluaciones psicológicas específicas sobre el impacto de la enfermedad a nivel emocional. Estas evaluaciones que realizo suelen ser de 2 sesiones, de 1 hora, hora y media aproximadamente de duración, y una tercera para lectura y entrega de este informe. En esta evaluación lo que hago es explorar las diferentes áreas que componen vuestra vida y cómo éstas se han visto afectadas una vez que aparece la enfermedad. En los informes expongo cómo dicha afectación impide, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, llevar a cabo vuestras funciones, vuestras funciones en la vida cotidiana, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Una parte fundamental de mi labor para con vosotros es que yo creo firmemente en esta enfermedad y en las repercusiones físicas y psicológicas que conlleva. Por ello, los informes que suelo realizar pues, suelen ser favorables con respecto a la situación que vivís. Dado que en la Seguridad Social no realizan informes detallados y por el contrario, suelen restar importancia a este tipo de patología, pues mi labor es, mediante las evaluaciones y estos informes, pues exponer aquello a lo que no se le presta debida atención en la Seguridad Social. Hoy quería también hablaros un poco sobre la importancia que tiene el abordaje psicológico para este tipo de enfermedades, y para ello voy a intentar hacer un resumen muy breve sobre algunos aspectos con los que suelo encontrarme en consulta pues día a día. Para llegar a todo aquel que hoy me esté viendo y escuchando, y tratar de darle a esta parte que vivís la visibilidad y la atención que bueno, pues que desde mi punto de vista merece. Una vez que aparece el diagnóstico de esta enfermedad, el proceso de adaptación y de aceptación es largo y muy, muy complejo, además de confuso. Hay ocasiones, o en muchos casos, me encuentro con pacientes que sienten que están con ánimo, con energía y con motivación para hacer cosas, pero que su cuerpo no se lo permite. Ya no puedo contar las veces en las que he escuchado en consulta me siento atrapada en el cuerpo de una persona mayor, o no me identifico con mi cuerpo, o Susana, desde la última sesión que te vi, lo único que he sentido ha sido dolor. ¿Cómo se puede sentir una persona que está encerrada, atrapada y limitada a ese dolor? Bueno, pues esta parte, la aceptación y la adaptación a la enfermedad, es una parte fundamental para poder sobrevivir psicológicamente a ella. Y no hay un tiempo estimado para esto, es decir, pueden ser meses o incluso años. Bueno, haciendo un repaso general, ¿vale? Durante el proceso de adaptación y de aceptación de la enfermedad se ven afectadas todas las áreas que componen nuestra vida, además de nuestro autoconcepto. Voy a tocar 3 áreas, así levemente, pues no extenderme mucho. La primera es cómo se ve afectado el ámbito familiar. Principalmente sentimos culpa, miedo y muchísima frustración. He escuchado soy una carga para mi familia, no se merecen lo que están viviendo, no puedo ayudar en nada, aunque nunca es realmente nada.
no estoy ahí como debería, ahora tienen que cuidarme a mí cuando siempre soy yo la que estoy para ellos. Y ante esta situación es importantísima que haya comunicación con la familia. Y en caso de que acudáis a terapias individuales, a terapias grupales, a asociaciones, a foros, a charlas, a debates, etcétera, etcétera, sobre fibromialgia, que el entorno familiar participe. Es muy importante la psicoeducación para los familiares, no solamente para la persona afectada. Pues si nuestro entorno familiar acaba comprendiendo y entendiendo qué es esta enfermedad, será muchísimo más fácil para todos vosotros llegar a aceptarla. Si las personas que nos rodean o nuestro entorno familiar no entiende qué es la enfermedad, nos vamos a sentir muy solos y el afrontamiento de esta va a ser muchísimo más complejo. Por otro lado, a nivel social podemos decir que se produce un enorme incremento del aislamiento y esto ocurre, pues por ejemplo, porque no quiero que me vean, pues no me identifico para nada con la persona que era antes, o no quiero que me pregunten cómo estoy, siempre son las mismas preguntas y las mismas respuestas. O por otro lado, de nuevo, siento culpa y miedo a sentirme juzgada por los demás. Pues si estoy de baja, no debería salir, no debería relacionarme o no puedo permitirme disfrutar o estar en determinados momentos bien. Ante estos pensamientos inconscientes es importantísimo aprender a argumentarlos, a combatirlos y a confrontarlos. Por otro lado, con respecto a la parte del autocuidado, que para mí es fundamental trabajarla en terapia, aparte de que en la mayoría de los casos en los que me encuentro no es una parte que esté muy cultivada y no es una parte a la que se le haya dedicado mucho tiempo, a pesar de ser el momento en el que realmente tenéis que fomentar esta práctica, es cuanto menos lo hacéis. Es importante conocer vuestros límites y uno es capaz de reconocerlos cuando empieza a mirarse y cuando empieza a cuidarse. En definitiva, cuando empieza a prestarse atención a uno mismo, en lugar de todo el tiempo prestar atención a los demás. Con esto me refiero a saber delegar, a saber parar, a saber pedir ayuda y a saber aceptar ayuda de los demás, además de fomentar prácticas saludables para vosotros. Ya sea yoga, pilates, acudir a asociaciones, hacer ejercicio físico, estiramientos, etcétera, etcétera. Es decir, que invirtáis un tiempo en vosotros que antes seguramente invirtíais en otras cosas. Vernos débiles en estos ámbitos de nuestra vida hace que nos sintamos muy inseguros, perdidos y con nuestras habilidades de afrontamiento totalmente mermadas. Y es importante destacar, como ya ha hecho Álvaro, que el perfil con el que me encuentro generalmente es de personas muy, muy trabajadoras, personas muy responsables y con un elevado nivel de autoexigencia. Es por ello que encontrarse en una situación como esta, teniendo estas características, hace que uno tienda a desarrollar sintomatología depresiva, por supuesto. Y no solo esta, sino también cabe destacar la famosa ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Pues por esa falta de control sobre nuestra propia vida cuando aparece la enfermedad. Tengo un caso reciente en el que me costó mucho trabajo pues que la paciente aceptara esta enfermedad y las limitaciones que conllevaba. Pero sí que es cierto que a raíz de integrar herramientas para gestionar la ansiedad, pautas de comunicación para relacionarse con su entorno, con los médicos, con el ámbito laboral, con el ámbito social y aprendiendo a dar valor a aquello que es capaz de hacer en lugar de dar valor a aquello que ya no es capaz de hacer o que antes hacía y que ahora no puede, ha conseguido una notable mejoría. ¿El dolor ha desaparecido? No, pero ha aprendido a vivir con él. Sí, y se puede. Yo os animo a todos y a cada uno de vosotros a disponer de los recursos que podáis y que se os presentan. Acudir a terapia individualizada, grupal y acudir a asociaciones tan maravillosas como estas, porque acudir a este tipo de asociaciones hace que tengamos un sentido de pertenencia pues, a una comunidad, que os podáis sentir acompañados,
apoyados. Pero para eso hay que saber también pues mirar, porque vuestra vida no acaba con esta enfermedad. Es decir, la fibromialgia incapacita, por supuesto que sí, para muchas cosas, pero no incapacita para la vida. Para terminar, quería dedicaros a todos y a cada uno de vosotros pues mi respeto, apoyo y agradecimiento por ser muchos un ejemplo de superación para otros que se inician en esta enfermedad. Es súper importante tener referentes para ver que hay un trabajo a nivel personal para poder adaptarse a esta enfermedad y aprender a vivir con ella. Por eso, muchísimas gracias por vuestro empeño y por vuestra lucha diaria.